Vamos a comenzar con la clase, la sesión del día de hoy. Hoy vamos a ver la lección, capítulo número 6, las lecciones del amor. Estamos en la página 114, en el apartado en el quinto, las lecciones del Espíritu Santo. Pues bien, vamos a ver qué nos tiene preparado para hoy el Espíritu Santo. Bien, nos dice las lecciones del Espíritu Santo. Como cualquier buen maestro, el Espíritu Santo sabe más de lo que tú sabes ahora y solo te enseña para que llegues a ser igual que Él. Tú te enseñaste mal a ti mismo al creer lo que no era cierto. No creíste en tu propia perfección. ¿Iba acaso Dios a enseñarte que habías fabricado una mente dividida cuando Él sabe que tu mente es íntegra? Lo que Dios sí sabe es que sus canales de comunicación no están abiertos a Él, lo cual le impide impartirles su gozo y así saber que sus hijos son completamente dichosos. El dar de su gozo es un proceso continuo, no en el tiempo, sino en la eternidad. La extensión de Dios, aunque no su compleción, se obstruye cuando la filiación no se comunica con Él, cual una sola. Así que Dios pensó, mis hijos duermen y hay que despertarlos. ¿Qué podría despertar más dulcemente a un niño que una tierna voz que no lo asusta, sino que simplemente le recuerda que la noche ya pasó y que la luz ha llegado? No se le dice que las pesadillas que lo estaban aterrorizando tanto no eran reales, pues los niños creen en la magia. Simplemente se le asegura que ahora está a salvo. Más tarde se le enseña a distinguir la diferencia entre estar dormido y estar despierto, para que entienda que no tiene que tener miedo de los sueños. Y así, cuando vuelva a tener pesadillas, él mismo invocará la luz para desvanecerlas. Un buen maestro enseña mediante un enfoque positivo, no mediante uno negativo. No hace hincapié en lo que tienes que evitar para escapar de lo que te puede hacer daño, sino en lo que tienes que aprender para ser feliz. Piensa en el miedo y en la confusión que un niño experimentaría si le dijeran, no hagas eso porque es muy peligroso y te puede hacer daño. Pero si haces esto otro, no te harás daño, estarás a salvo y no tendrás miedo. Definitivamente es mucho mejor usar tan solo tres palabras. Haz solo esto. Esta simple afirmación es perfectamente inequívoca y muy fácil de entender y de recordar. ¿Sí? Solamente que pues a nosotros nos gusta dar explicaciones y explicarnos de una forma mental eh, todo lo fácil, ¿sí? Todo lo fácil que es el reino, todo lo fácil que es la experiencia de la divinidad, todo eso lo complicamos porque lo estamos tratando de razonar y estamos tratando de dar razonamientos que por demás pues son inútiles. Dado que nosotros trabajamos o nuestra mente trabaja con símbolos, pues entonces siempre estamos tratando de encontrar un símbolo que se ajuste propiamente a la divinidad. Y cuando no lo encontramos, entonces es cuando nos sentimos prácticamente perdidos, pero es cuando mayormente tratamos de dar una explicación acerca de algo que con lo cual no podemos mentalmente significar. ¿Sí? El Espíritu Santo nunca hace una relación detallada de los errores porque su intención no es asustar a los niños, y los que carecen de sabiduría son niños. Siempre responde, siempre responde, no obstante, a su llamada. Y el hecho de que ellos puedan contar con, dice, y el hecho de que ellos puedan contar con él los hace sentirse más seguros.
Los niños ciertamente confunden los niños ciertamente confunden las fantasías con la realidad y se asustan porque no pueden distinguir la diferencia que hay entre ellas. El Espíritu Santo no hace distinción alguna entre diferentes clases de sueños. Simplemente los hace desaparecer con su luz. Su luz es siempre la llamada a despertar, no importa lo que hayas estado soñando. No hay nada duradero en los sueños, y el Espíritu Santo que refulge con la luz de Dios mismo, solo habla en nombre de lo que perdura eternamente. ¿Sí? Entonces, viene precisamente el Espíritu Santo con la luz de Dios eh, a hacer que todos esos sueños, todas estas ilusiones simplemente desaparezcan independientemente, independientemente de lo que se haya soñado, independientemente de lo que se esté soñando, si es algo bueno, si es algo malo, ¿sí? Principalmente lo negativo, ¿sí? Aunque, por ejemplo, cuando nosotros nos la estamos pasando bien, esto yo creo que lo sabemos de mucho tiempo atrás, que cuando nosotros nos la pasamos bien, pues no propiamente estamos buscando el reino de los cielos, ¿sí? No nos olvidamos prácticamente de hacerlo porque no lo consideramos importante. Les había comentado en alguna ocasión, por ejemplo, que nosotros utilizamos lo bien que nos va en este mundo, las buenas relaciones, la economía, la abundancia, prosperidad, etcétera, etcétera, que esta es nuestra justa medida, que mientras mejor nos va aquí, en este mundo, pensamos nosotros que estamos mucho más cerca de Dios. Y quizás sea cierto, pero solamente quizás, porque bien podría ser también de la misma forma una trampa del ego que te dice, ah, estás muy cerca de Dios, ¿sí? Y entonces, mira, oye, observa lo bien que te va, pero esto no significa que estés en la presencia de Él, simplemente significa que estás por un momento bien, bien auspiciado, ¿sí? Entonces, esto eventualmente eh, va a causar una extrema confianza, ¿sí? En todo lo bueno que te está pasando, todo lo bien que te está yendo, pero te vas a olvidar de Dios, ¿sí? Entonces, podemos, como les repito, podemos nosotros pensar, ah, estoy tan cerca de Dios, observa qué bien me va, y entonces al siguiente paso simplemente olvidarme de Dios. Entonces, que claro, como les vuelvo a repetir, o sea, hay personas, por ejemplo, que incluso estando en la presencia de Dios, entonces el aprendizaje sigue siendo también fuerte. Entonces, las lecciones siguen siendo fuertes. eh, las proyecciones lo son quizás aún más. Y hasta que nosotros aprendamos primeramente bueno, que nosotros estamos en esta escuela en este aprendizaje y que la mayoría de las cosas que nosotros estamos obteniendo aquí terrenalmente, pues son parte de una proyección que nosotros estamos teniendo del mismo sueño. Entonces, perecedero, todo lo perecedero pertenece al ego, al mundo del ego, todo lo que tiene fecha de caducidad, incluido el cuerpo, incluido lo que traes puesto, incluido tu carro, tu casa, etcétera, ¿sí? Todo, absolutamente todo. Y solamente lo eterno entonces va a permanecer. Por eso nos dice aquí, no hay nada duradero en los sueños y el Espíritu Santo que refulge con la luz de Dios mismo, solo habla en el nombre que perdura, en nombre de lo que perdura eternamente. Muy bien, y ahora entramos en este apartado que nos dice, para poder tener, da todo a todos. Cuando tu cuerpo, tu ego y tus sueños hayan desaparecido, sabrás que eres eterno. Tal vez pienses que esto se logra con la muerte, pero con la muerte no se logra nada, porque la muerte no es nada. Todo se logra con la vida, y la vida forma parte del ámbito de la mente y se encuentra en la mente. El cuerpo ni ve ni muere porque no puede contenerte a ti que eres vida.
Si compartimos la misma mente, tú puedes superar la muerte, puesto que yo la superé. La muerte es un intento de resolver conflictos, no tomando ninguna decisión. Al igual que todas las demás soluciones imposibles que el ego propugna, esta tampoco resultará. Dios no creó el cuerpo porque el cuerpo es destructible y por consiguiente no forma parte del reino. El cuerpo es el símbolo de lo que crees ser. Es a todas luces un mecanismo de separación y por lo tanto no existe. El Espíritu Santo, como siempre, se vale de lo que tú has hecho y lo transforma en un recurso de aprendizaje. Una vez más, y como siempre, reinterpreta lo que el ego utiliza como un razonamiento en favor de la separación y lo convierte en una demostración contra esta. Y entonces, es un sistema diferente, distinto, que tiene el ego y que tiene el Espíritu Santo. Todos los errores que tú has cometido, todas tus travesías, ¿sí? A través de tu vida, todo lo que has pasado, todo lo utiliza el Espíritu Santo precisamente para enseñarte a despertar, para enseñarte a unirte a la fuente, a tu hermano. Entonces, y para el ego, ¿sí? Siempre lo interpreta como un razonamiento en favor de la separación, en contra de Dios, en contra de lo que, de tu ser, en contra de la vida misma, ¿sí? Esto es lo que hace precisamente el ego, lo hace basado precisamente en todo lo que nosotros hemos decidido y hemos experimentado aquí en este plano. Si la mente puede curar al cuerpo, pero el cuerpo no puede curar a la mente, entonces la mente tiene que ser más fuerte que el cuerpo. Todo milagro es una demostración de esto. Todo milagro es una demostración de que la mente puede curar al cuerpo. He dicho que el Espíritu Santo es la motivación de los milagros. El Espíritu Santo te dice siempre que solo la mente es real porque es lo único que se puede compartir. El cuerpo es algo separado y por lo tanto no puede ser parte de ti. Ser de una sola mente tiene sentido, pero ser de un solo cuerpo no tiene ningún sentido. De acuerdo con las leyes de la mente, pues el cuerpo no tiene ningún sentido. Para el Espíritu Santo no hay grados de dificultad en los milagros. A estas alturas, esto debería resultarte ya bastante familiar, aunque no es algo que todavía estés dispuesto a creer. Por lo tanto, ni lo entiendes ni puedes hacer uso de ello. Es mucho lo que todavía nos queda por hacer en favor del reino, como para pasar por alto este concepto tan crucial. Es realmente una de las piedras angulares del sistema de pensamiento que enseño y que quiero que tú enseñes. No puedes obrar milagros sin creer en él, ya que es una creencia en la perfecta igualdad. El único regalo idéntico que se le puede ofrecer a los hijos idénticos de Dios es apreciarlos completamente, ni más ni menos, sin una gama variable, sin una gama variable. La idea de grados de dificultad carece de sentido y no debe haber gama alguna en lo que le ofreces a tu hermano. ¿Sí? Entonces aquí es simplemente igualdad, igualdad, igualdad. Para el Espíritu Santo no existen los grados de dificultad en un milagro. No existen milagros más grandes que otros. Simplemente existe igualdad. ¿Sí? Entonces, primeramente nosotros necesitamos que tener una mente que cree en los milagros. ¿Sí? Este es el primer requisito precisamente para poder desempeñar nuestro trabajo. Quizás para nosotros no sea todavía a estas alturas una idea muy descabellada el hecho, por ejemplo, de preguntarnos si verdaderamente nosotros podemos hacer milagros o no los podemos hacer. ¿Sí? Sin embargo, algo que debemos de tener muy claro y que debemos de recalcar es que los milagros no los hacemos nosotros. ¿Sí? O sea, porque si nosotros pensamos que somos
que somos los que hacemos el milagro, pues entonces estamos muy mal asesorados y normalmente esa asesoría proviene del ego. Si nosotros simplemente hacemos al ego a un lado en un instante santo, entonces damos precisamente cabida para que el Espíritu Santo, a través de su asesoría, le dé el paso abierto, ¿sí?, a Jesús para que Él ejecute un milagro. Entonces no seremos nosotros los ejecutores de ese milagro, sino que simplemente nosotros somos el canal a través de lo que esto está a punto de suceder. ¿Sí? Entonces, eso lo tenemos que tener muy, muy en cuenta. Eh, Nosotros, bueno, no nos consideramos, en muchas ocasiones, no nos consideramos dignos de que esto pueda suceder. Y cuando nosotros perdemos precisamente esta dignidad, entonces estamos cerrándonos precisamente a que un milagro se pueda llevar a cabo a través de nosotros. Entonces, yo soy digno desde el momento de que soy el verdadero hijo de Dios. Entonces, el hecho, como les repito, de haber perdido la dignidad es no sentir que soy precisamente el portador o que puedo ser siendo, ¿sí? O que, mejor dicho, no me he reconocido totalmente como el Hijo de Dios. Entonces, no he llegado a ese total reconocimiento de que los milagros pueden suceder a través de mí, que soy el portador de esos milagros. Recordemos precisamente lo que se ha dicho anteriormente, que el milagro es prácticamente una intercomunicación entre iguales, entre nosotros como seres humanos. Y eso es precisamente lo que se lleva a cabo a través de un milagro. Y los milagros se llevan a cabo precisamente para entonces nosotros creer que somos quienes verdaderamente somos. La revelación eh, es la otra parte de comunicación, pero es una comunicación directa que nosotros podemos establecer con Dios. Y esa es la diferencia entre la revelación y el milagro. La revelación es personal, es para ti, es tu comunicación directa con Dios, y el milagro es una intercomunicación que nosotros tenemos entre todos los iguales. ¿Sí? Entonces, por eso no nos ven, o sea, por eso el Espíritu Santo dice, no hay grados de dificultad en los milagros, porque tanto tú eres igual y Él es igual, entonces no puede haber grados de dificultad porque esto te haría ser alguien más especial, ¿sí? Más especial que otra persona u otro hijo de Dios, lo cual esto simplemente está fuera de la ley de la divinidad, ¿sí? Muy bien. El Espíritu Santo que nos conduce a Dios transforma la comunicación en el estado de ser, de la misma manera en que en la última instancia transforma la percepción en conocimiento. Esto es importante aquí recalcarlo, ¿sí? Que nos dice el Espíritu Santo que nos conduce a Dios transforma la comunicación en el estado de ser, de la misma manera en que en la última instancia transforma la percepción en conocimiento. Entonces es así como agarra, toma todas nuestras percepciones, todo lo que nosotros aparentemente hemos hecho, toda nuestra culpabilidad, nuestros errores, etcétera, y lo toma precisamente para enseñarnos a través de ello y convertirlo en conocimiento. Entonces, nos ayuda precisamente a reparar, a ir enmendando todos nuestros errores, a perder precisamente la culpabilidad que no sirve absolutamente de nada y para nada, y transformarlo precisamente en algo que nos acerque mucho más a la divinidad. Dice, no pierdes lo que comunicas. El ego se vale del cuerpo para atacar, para obtener placer y para vanagloriarse. La locura de esta percepción la convierte en algo verdaderamente temible. El Espíritu Santo ve el cuerpo solamente como un medio de comunicación, y puesto que comunicar es compartir, comunicar se vuelve un acto de comunión. Tal vez creas que el miedo, al igual que el amor, se puede comunicar y que por lo tanto se puede compartir. Sin embargo, esto no es tan real como pueda parecer
a primera vista. Los que comunican miedo están fomentando el ataque y el ataque siempre interrumpe la comunicación, haciendo que ésta sea imposible. ¿Sí? Entonces, ¿cómo nos comunicamos nosotros? ¿En qué es lo que verdaderamente nosotros creemos? Porque si nosotros seguimos albergando precisamente miedo en nuestro interior, entonces estamos cortando con la comunicación entre Dios y nosotros, entre el Espíritu Santo y nosotros, Jesús y nosotros. ¿Sí? Estamos cortando precisamente esa comunicación. Entonces, ¿qué es lo que nosotros enseñamos? Es ojalá que no te pase nada, ojalá que te vaya muy bien, ¿sí? Y en este ojalá es como no creer verdaderamente que te puede ir muy bien o que te va a ir muy bien. ¿Sí? Entonces, todos nuestros actos y todas nuestras decisiones e incluso nuestras conversaciones van a hablar precisamente de lo que nosotros tenemos en nuestro interior, en nuestra mente. Entonces, ¿con qué es con lo que verdaderamente mayormente conectamos? ¿Con qué? ¿Con el miedo o con el amor? Y si la respuesta es precisamente que yo estoy mayormente conectado con el amor, entonces no debería de sentir miedo, ¿sí? No debería de sentir miedo. Pero gracias a que existe precisamente este miedo, entonces este miedo ahora es, como les vuelvo a repetir una vez más, acerca de estos termómetros que nosotros deberíamos utilizar constantemente para entonces medir de qué hablo más, ¿sí? ¿De qué hablo más? ¿Hablo más acerca del amor? ¿Hablo más acerca del miedo? ¿O hablo más acerca de una fantasía de lo que debería de ser el amor? ¿Sí? Porque si es una fantasía, entonces estoy percibiendo el amor y el amor simplemente no se puede percibir. Si se percibe y hablo acerca de una percepción acerca del amor, entonces mi concepto del amor y cualquier cosa que yo quiera vivir a través de ese amor, entonces va a ser una situación por demás errada. Voy a volver a caer en el error. ¿Sí? ¿Por qué? Ya les digo, simplemente porque estoy tratando de explicar lo que yo estoy percibiendo acerca del amor. El amor simplemente es completamente neutral, ¿sí? No es positivo, no es negativo, no es bueno, no es malo, es simplemente lo que es, ¿sí? Así como lo es Dios. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos comunicando? ¿Qué es lo que nosotros estamos fomentando? Estamos comunicando miedo, ¿sí? Y esto que muchísimas cosas nos pueden dar miedo en estos momentos. Los hijos, la familia, el dinero, la pérdida de todo esto, la pérdida de las relaciones intrafamiliares, la pérdida de el dinero, de los bienes, etcétera, ¿sí? De muchísimas cosas, incluso de la vida, ¿sí? Incluso de lo que nosotros consideramos vida en esta dimensión. De repente enfermamos y les comentaba, por ejemplo, el día de ayer que enfermamos y de repente, pues el primer miedo que nos entra es precisamente ese miedo a morir. Entonces, la comunicación se ve interrumpida. Eh, somos y tenemos una gran falta de fe, ¿sí? Tenemos una gran falta de fe porque de repente cuando el cuerpo enferma, pensando que a lo mejor si yo me mantengo en este tipo de prácticas, mi cuerpo simplemente pues se va a mantener sano. Pero a veces, sin que nosotros así lo notemos, nos entran estos eh, atisbos de miedo, ¿sí? Se infiltra este miedo muy sutilmente y logra contactar con una información que aún no tengo resuelta en mí. Entonces, esto me genera estrés, ¿sí? Esto me genera estrés y a su vez y eventualmente, pues entonces seré presa de,
de estos miedos se generará a través del estrés o mi cuerpo estará intoxicado, ¿sí? De cortisol y alguno de los órganos, dependiendo de cómo yo reciba la información, pues entonces padecerá el síntoma o la enfermedad, ¿sí? Entonces, desde aquí es nuevamente la pregunta, es desde dónde nosotros nos estamos comunicando, ¿sí? Nosotros pensamos, por ejemplo, que la preocupación, que la forma de preocuparme por los demás es un signo de amor, ¿sí? Y en realidad, pues no lo es. En realidad no lo es más bien un signo de miedo. ¿Bien? Entonces, por lo tanto, entonces yo lo que estoy compartiendo a través de mis palabras, de mis actos, es precisamente el miedo. Y bueno, y así es como pues tomo mis decisiones, ¿sí? Dejo a un lado lo que el Espíritu Santo quiere para mí y solamente veo mi cuerpo, conecto con mi cuerpo y me olvido de la parte más espiritual, ¿sí? Entonces, tengamos o pongamos mucha atención en esto, ¿sí? Cuando las cosas van mal o a veces las cosas van muy mal, ¿sí? En dónde pongo precisamente mi fe, en qué es en lo que yo estoy creyendo más en esos momentos. ¿Estoy creyendo mucho más en la solución o estoy creyendo mucho más en todo lo que puede acabar con mi paz, mi tranquilidad, incluso mi vida? Tengamos, les digo, esa toma de conciencia para entonces encontrar una respuesta ahí. Aunque esta respuesta, digo, la podemos encontrar fácilmente en estos momentos, ¿sí? Hay preocupación y si hay preocupación, entonces no es soltado. Hay carencia y si hay carencia, pues entonces también tengo miedo. Eh, y cualquier cosa de todas las áreas de mi vida, entonces las puedo poner en esta perspectiva, de tal forma que esto cuando haga precisamente este análisis, entonces obtenga un resultado lo más confiable posible para entonces tomar una decisión y ponerme en acción. ¿Sí? ¿Qué es lo que yo necesito entonces para creer, para tener fe, para tener certeza, para acercarme más al sistema de comunicación con Dios, para acercarme más al sistema de pensamiento del Espíritu Santo? ¿Qué es lo que me hace falta? ¿Acaso es practicar? ¿Acaso es introspectar? ¿O qué es lo que es? Y eso sería pues bastante bueno. Es verdad que los egos se unen en alianzas temporales, pero siempre para ver qué es lo que cada uno puede obtener para sí mismo. El Espíritu Santo comunica únicamente lo que cada uno puede darle a todos. ¿Sí? Es decir, el ego pues ve por sí mismo, ¿sí? Se une y dice, bueno, déjame ver qué provecho puedo sacar de aquí. Y el Espíritu Santo comunica una sola cosa para todos, ¿sí? Es qué les puedo dar a todos, en lugar de qué es lo que yo qué es lo que cada uno de ustedes pueden obtener para sí mismos. Entonces comunica simplemente unión. Nunca te quita nada que te haya dado, pues su deseo es que te quedes con ello, ¿sí? Pero el ego hace todo lo contrario, te da y luego te lo quita. Y así te mantiene precisamente en estas situaciones que nosotros, bueno, como conocemos como situaciones o relaciones de odio-amor, ¿sí? Entonces es lo que nos mantiene como a la expectativa de cuándo me van a dar mi ración o cuándo el ego me va a dar mi ración de amor, entre comillas, ¿sí? Porque esto no simplemente no es amor. ¿Cuándo me va a dar mi ración de satisfacción, de plenitud, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque es efímero todo esto. Te lo da, te sientes bien y luego te lo quita. Y entonces
nosotros pensamos que ese es el camino, que esa es la solución. Y entonces vamos en búsqueda precisamente de nuevos logros, de nuevos alcances, ¿sí? De nuevas metas y objetivos de vida. Sin embargo, no sabemos exactamente a quién estamos siguiendo. Y en realidad, y para ser sinceros, a veces ni siquiera nos interesa. Solamente queremos que nuestros sentidos queden inmersos en el gozo. Y a eso nosotros le llamamos plenitud. ¿Sí? Entonces, cuando simplemente es un gozo. Dice, sus enseñanzas, por lo tanto, comienzan con esta lección. Para poder tener, da todo a todos. Esto es lo que dice el Espíritu Santo. Para poder tener, da todo a todos. Y esta es una gran lección, ¿eh? Una muy gran lección. Y en todo y para todos. ¿Quieres amor? Da amor. ¿Quieres compasión? Sé compasivo, ¿sí? Por ahí hay una película, creo que se llama Todopoderoso, ¿sí? Que, que el actor que la hace precisamente de Dios dice, si tú quieres amor, ¿qué crees que te va a dar Dios? ¿Te va a dar el amor o la oportunidad de amar? ¿Sí? Si tú quieres ser escuchado, ¿qué crees que te va a dar Dios? ¿Te va a escuchar o te va a dar la oportunidad de escuchar a los demás? Y así sucesivamente con todo esto, ¿sí? Entonces, aquí prácticamente se resume en esta lección. Para poder tener, da todo a todos. ¿Quieres dinero? Da dinero, ¿sí? Porque si no, entonces esto simplemente se estanca, ¿sí? El amor se puede estancar, ¿sí? El dinero se puede estancar, las relaciones, la salud, etcétera, etcétera. Todas las áreas de nuestra vida se pueden estancar. ¿Por qué? No las estamos compartiendo, ¿sí? No las compartimos. A veces simplemente nos vemos muy carentes, ¿sí? Y en lugar, por ejemplo, de decir o de buscar precisamente la forma, la manera, entregándole quizás también esta decisión al Espíritu Santo, de decir, ¿cómo puedo generar más? Dame las herramientas, dame una oportunidad, muéstrame el camino, etcétera, etcétera, para generar más. Entonces lo que hacemos es retraernos, ¿sí? Lo que hacemos es retraernos y decir, no, mejor dejo de gastar en esto, mejor no te doy, mejor, ¿sí? Entonces, y al hacer esto, ya no estamos dando todo a todos, ya no lo estamos dando y por lo tanto nos volvemos muy, pero muy carentes. Y esto, les digo, pongo el ejemplo del dinero porque es muy fácil entenderlo, pero así esto con todo, ¿sí? No te amo porque tú no me estás amando, no te doy porque tú no me estás dando, no te escucho porque tú no me escuchas. Y así nos podemos ir en todas las áreas de la vida, pero es yo no hago, ¿sí? Porque tú no lo haces. Y esto simplemente se vuelve como un intercambio, ¿sí? Un trueque, que no debería de serlo. Es lo quieres para ti, entonces lo tienes que dar. Esa es la ley del Espíritu Santo. Este es un paso preliminar básico y el único que tienes que dar por tu cuenta. Ni siquiera es necesario que tú mismo lo completes, pero sí es necesario que te encamines en esa dirección. Cuando decides ir en esa dirección, te pones a ti mismo a cargo del viaje, función que a ti y solo a ti te corresponde desempeñar. Este paso tal vez parezca agudizar el conflicto en vez de resolverlo, ya que representa el paso inicial en el proceso de invertir tu percepción y de rectificarla totalmente. Esto entra en conflicto con la percepción invertida, que todavía no has abandonado, ya que de lo contrario no habría sido necesario un cambio de dirección. Algunos se quedan en este paso durante mucho tiempo, experimentando un agudo conflicto. En este punto puede incluso traten de aceptar el conflicto en vez de dar el siguiente paso hacia su resolución. Puesto que han dado el primer paso, no obstante, se les prestará ayuda, pues una vez que hayan elegido lo que no pueden completar solos,
ya no estarán solos. ¿Sí? Aquí este último, sí, este último párrafo, pues también es precisamente importante, porque aquí es donde nosotros necesitamos que tomar una decisión, ¿sí? Y es una decisión precisamente para invertir precisamente la dirección en la cual nosotros estamos yendo, ¿sí? Dice, esto entra en conflicto con la percepción invertida que todavía no has abandonado. Sí, es decir, por ejemplo, yo voy en esa dirección pensando que esto es lo mejor para mí, pero ahora resulta que tengo que invertir esta percepción y tengo que ir hacia el lado opuesto, ¿sí? Entonces, esto me va a hacer precisamente entrar en un conflicto, me va a hacer entrar en un conflicto. Y muchos, como dice aquí, se quedan en el conflicto. Porque entonces, eh, y yo creo que lo hemos experimentado, digo, si hemos practicado bien, hemos experimentado cuando el curso de milagros comienza a romper nuestras creencias. ¿Sí? Entonces es como, es que yo siempre he ido en esta dirección porque creo en eso, ¿sí? Pero el Espíritu Santo te dice, no, mira, la verdad está del otro lado. Y aquí entramos, nuestro ego se pone muy chuki y entonces entramos precisamente en este conflicto, pero no resolvemos absolutamente nada. Y estamos como que, a ver, entonces, ¿hacia qué rumbo necesito yo que caminar? ¿Hacia donde está mi práctica de toda la vida, mis creencias, o a donde el Espíritu Santo ahora me indica que debo de ir? Entonces, esto simplemente se tiene que elegir, ¿sí? Llegamos precisamente a esta disyuntiva, ¿sí? Y nosotros tenemos que tomar una decisión. Pero cuando nosotros, como dice aquí, hayamos elegido, ¿sí? Entonces, haya elegido precisamente ese camino que no conozco, pero que ahora estoy dispuesto a completar, entonces dice, parece que vas a estar solo, pero en realidad jamás te vamos a dejar solo. Siempre hay ayuda, ¿sí? Siempre, sí o sí, siempre hay ayuda. Principalmente la ayuda la manda el Espíritu Santo siempre, 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 siempre esto sucede. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? Preguntas. No, ninguna pregunta. Quedó muy claro con el ejemplo del dinero. Sí, Es así como más perceptivo. sí, sí, claro. O sea, les digo, con el dinero, con el amor de pareja, con todo, absolutamente con todo. Nada más que nosotros sí estamos, pues, constantemente buscando estos trueques, ¿sí? Es, Ujú. te doy, si me das, y si no, pues simplemente, pues no hay, ¿no? Muy bien, entonces, si nadie más tiene ningún comentario o ninguna otra pregunta, entonces vamos a continuar. Y ahora vamos con el punto B. Para tener paz, enseña paz, para así aprender lo que es. Los que creen en la separación tienen un miedo básico a las represalias y al abandono. Creen en el ataque y en el rechazo, de modo que eso es lo que perciben, lo enseñan y lo aprenden. Estas ideas descabelladas son claramente el resultado de la disociación y la proyección. Eres lo que enseñas, pero es evidente que puedes enseñar incorrectamente y por consiguiente te puedes enseñar mal a ti mismo. Muchos pensaron que yo les estaba atacando, aunque es evidente que eso no era cierto. Y esto es lo que dice Jesús. Un alumno desquiciado aprende lecciones extrañas. Lo que tienes que reconocer es que cuando no compartes un sistema de pensamiento, lo debilitas. Los que creen en los que creen en él perciben eso como un ataque contra ellos, ¿sí? Entonces, el que tú, por ejemplo, vamos a suponer, eh, entres
en un sistema de aprendizaje como el curso de milagros y donde el curso de milagros, por ejemplo, te enseña a no emitir ningún tipo de juicios contra nada ni contra nadie. Y tú te sigues pues prácticamente como juntando con tus mismos amigos de siempre y de toda la vida, con los que te ibas al café, te comprabas tu pastel y comenzabas pues prácticamente a hablar y a despotricar de todo el mundo, ¿sí? Entonces, ahora quizás mantenga los mismos amigos, ahora quizás también te vayas al mismo café y pidas también tu pan o tu pastel, pero ahora tomas la decisión de las enseñanzas del Espíritu Santo que dice, pues deja tu juicio a un lado y ya no juzgas. Entonces, los demás o las demás personas se comienzan a sentir atacadas, se comienzan a sentir como diferentes a ti. Y ahora te empiezan a ver como un bicho raro y te incluso te lo pueden decir, algo así como, ¿y tú qué te pasa? Has cambiado demasiado. Ahora ya no hablas, ahora ya no opinas acerca de nada ni de nadie, ¿no? Entonces, tú y tus cursos, ¿sí? Entonces, aquí es prácticamente como las personas comienzan a percibir precisamente como un ataque en contra de ellos, ¿sí? Se sienten atacados y y por lo tanto, y eventualmente, pues te dejarán de invitar, te dejarán de hablar, porque ya no eres como ellos, ya no encajas en su círculo, ya has dejado pues ese tipo de prácticas muy atrás. Esto se debe a que cada uno se identifica con su propio sistema de pensamiento y todo sistema de pensamiento se centra en lo que uno cree ser. Si el núcleo del sistema de pensamiento es cierto, lo único que puede extenderse desde él es la verdad. Pero si lo que se encuentra allí es una mentira, lo único que puede proceder de él son engaños. Los buenos maestros se dan cuenta de que solo los cambios fundamentales son duraderos, mas no comienzan en ese nivel. Su primer objetivo y el más importante es fortalecer en el estudiante el deseo de cambiar. Este es, asimismo, no solo su último objetivo, sino también su objetivo final. Y entonces, aquí, pues básicamente lo que es lo que hace el Espíritu Santo, ¿sí? Fortalecer, fortalecernos a nosotros como estudiantes en este gran deseo que nosotros tenemos, perdón, de ver un cambio en nuestra vida, un cambio de percepción, vivir de una forma que quizás jamás hayamos experimentado en esta vida. Lo único que el maestro tiene que hacer para garantizar el cambio es estimular en el alumno su deseo de cambiar. Cambiar de motivación es cambiar de mentalidad y esto inevitablemente produce un cambio fundamental, ya que la mente es fundamental. El primer paso en el proceso de inversión o deshacimiento es el deshacimiento del concepto de obtener. La primera lección del Espíritu Santo es, por consiguiente, para poder tener, da todo a todos. Dije que es posible que esto agudice el conflicto temporalmente y ahora podemos aclarar este punto aún más. A estas alturas todavía no percibes la igualdad que existe entre tener y ser. Hasta que no la percibas, tener te parecerá lo opuesto a dar. ¿Sí? Entonces recordemos una lección muy importante del Espíritu Santo, que para el Espíritu Santo, mientras más das, más tienes, porque para el Espíritu Santo, dar y tener o dar y obtener es exactamente lo mismo. ¿Sí? Las personas, por ejemplo, que dan mucho, ¿sí? Que dan mucho, pero no saben recibir, entonces viven precisamente en esta carencia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque entonces quiero darte quizás y muy quizás para generar una deuda en ti y eventualmente, digo, con ello, de alguna forma fomentar en ti
que me lo quieras pagar de cierta manera, de cierta forma. Y bueno, o están precisamente los que no dan absolutamente nada y lo quieren todo. Y entonces también aquí hay pobreza, hay carencia, ¿sí? Porque entonces voy a sentir, por ejemplo, que si lo doy todo, yo estoy perdiendo, pero si alguien me da todo, entonces yo soy el que estoy ganando, pero le estoy quitando, ¿sí? Entonces, para el Espíritu Santo es precisamente una igualdad entre el tener y ser, entre el dar y recibir. La primera lección, por consiguiente, parece encerrar una contradicción, puesto que, puesto que la está aprendiendo una mente que está en conflicto. Esto quiere decir que hay deseos conflictivos, y así la lección no puede aprenderse de manera consistente todavía. Lo que es más, la mente del alumno proyecta su propio conflicto y por lo tanto no percibe consistencia en las mentes de los demás, lo cual le hace sospechar de la motivación de estos. Esa es la verdadera razón de que, desde cualquier punto de vista, la primera lección sea la más difícil de aprender, puesto que aún eres extremadamente consciente del ego en ti mismo y respondes principalmente al ego de los demás. Se te está enseñando a que reacciones ante ambos como si lo que realmente crees no fuese verdad. El ego, operando a la inversa, como de costumbre, percibe la primera lección como algo demente. De hecho, esa es su única alternativa, pues la otra posibilidad que sería mucho menos aceptable para él es obviamente que él es el que es demente. En esto, como en todo, los juicios del ego están predeterminados por lo que él es. El cambio fundamental tendrá lugar cuando el pensador cambie de mentalidad. Mientras tanto, la progresiva claridad de la voz del Espíritu Santo hace que sea imposible que el alumno no la oiga. Por algún tiempo, pues, recibirá mensajes conflictivos y aceptará los dos. Y entonces, como no hemos aprendido precisamente a discernir cuando el Espíritu Santo nos habla, cuando el ego nos está hablando, pues entonces vamos a recibir los dos hasta que nosotros tengamos la maestría de percibir exactamente quién nos está hablando, ¿sí? Hasta que nos demos cuenta genuinamente de quién nos está hablando. Y podemos entonces desechar bien esta voz que viene del ego y aceptar la voz que viene del Espíritu Santo. Entonces, esto llega a través de la práctica, práctica, práctica. La diferencia básicamente estriba en que la voz del Espíritu Santo siempre nos va a dar una solución y nos va a dar paz. No que el ego no te ofrezca soluciones, pero las soluciones que te ofrece el ego siempre te van a generar conflicto, te van a generar tristeza, enojo, ansiedad, y entonces sabrás que si este sentir aparece o estos sentimientos negativos aparecen en ti o los experimentas de esta forma, entonces esta es una solución que te está dando el ego. Y entonces el sentir aquí se vuelve algo, algo imprescindible, porque nosotros a través del sentimiento, a través de lo que nosotros en el sentimiento llamamos intuición, vibración, o todo esto que nosotros tenemos como este sexto sentido, para saber exactamente cuándo estamos incurriendo en algo que no nos va a llevar a ningún lado. Se puede decir, por ejemplo, estamos incurriendo en algo que nos va a separar más de los demás, más incluso de nosotros, nos va a dividir como personas, como mentes, como cuerpos, y nos va a dividir precisamente como una sociedad también. Entonces, esos son los mensajes, pues precisamente que vienen por parte del ego. Y siempre los mensajes que vienen por parte del Espíritu Santo siempre evocan la unión. Esa es la diferencia. La manera de escapar del conflicto que surge de los sistemas de pensamiento que se oponen entre sí consiste claramente en escoger uno y abandonar el otro. Si te identificas con tu sistema de pensamiento, lo cual es inevitable,
y aceptas dos sistemas de pensamiento que están en total desacuerdo, es imposible gozar de paz mental. Que eso es algo muy, pero muy recurrente en nosotros. Nosotros entramos precisamente en estos conflictos porque estamos de alguna forma creyendo en los dos sistemas de pensamiento aún. Y esto es mucho, muy conflictivo. Aquí es donde nosotros vamos a perder nuestra paz mental, ¿sí? Es decir, yo quiero estar con el Espíritu Santo, pero no hago todo lo que el Espíritu Santo me está pidiendo que haga, ¿sí? Quiero mantener precisamente este estado donde yo puedo controlar, por ejemplo, pero el Espíritu Santo me dice, suelta, ¿sí? Suelta, ríndete, renuncia. Y el ego te dice, no, no puedo renunciar, quiero seguir controlando, ¿sí? Entonces, gracias precisamente a que yo creo en estos dos sistemas de pensamiento y lo sigo haciendo siempre de la misma forma, pues entonces pierdo esta paz mental. Estoy atendiendo a dos amos y estoy obviamente quedando muy mal con uno de ellos. Si enseñas ambos sistemas, tanto el del Espíritu Santo como el del ego, ¿qué es lo que probablemente harás mientras los aceptes a los dos? Estarás enseñando conflicto y también aprendiéndolo. Sin embargo, tú deseas la paz, pues de lo contrario no habrías invocado a la voz de la paz para que te ayudase. Su lección no es demente, pero el conflicto sí. Entre la cordura y la demencia no puede haber conflicto. Solo una de ellas es verdad y por lo tanto solo una de ellas es real. El ego trata de persuadirte de que es a ti a quien le corresponde decidir cuál de ellas es verdad. Mas el Espíritu Santo te enseña que la verdad fue creada por Dios y tu decisión no puede alterarla en absoluto. A medida que empieces a comprender el sereno poder de la voz del Espíritu Santo y su perfecta consistencia, tu mente se dará cuenta de que estás tratando de revocar una decisión que se tomó irrevocablemente por ti. Por eso sugerí anteriormente que te recuerdes a ti mismo permitir que el Espíritu Santo decida en favor de Dios por ti. ¿Sí? Entonces, si le permitimos al Espíritu Santo decidir en favor de Dios por nosotros, Él siempre nos va a llevar al camino que nos conduzca precisamente a la unicidad, ¿sí? Irrevocablemente. Entonces, en algún punto, si no es que ya, digo porque la mayoría de los que estamos aquí ya es nuestra tercera, cuarta, quinta vuelta por el curso de milagros, nosotros estamos sumamente contaminados del curso de milagros. Ya la decisión que hemos tomado es irrevocable, ¿sí? Ya no podemos dar marcha atrás. Y aún así, si alguien a este punto, incluso a las personas que practican el curso de milagros por primera vez, aún así, si alguien se alejara de este tipo de prácticas, en algún punto de su existencia, escucharía o volvería a escuchar la voz del Espíritu Santo, el llamado hacia la práctica nuevamente del curso de milagros. Cuando nuevamente las cosas comiencen a ir muy mal, entonces nosotros, ¿qué es lo que normalmente hacemos? Es invocar a Dios, recordar a Dios, y en ello entonces recordaríamos que en algún punto de nuestra existencia practicamos un curso de milagros. Y entonces ahí es el segundo, tercer, cuarto llamado, y los llamados que sean, pero siempre vamos a estar ahora ya eh, con esa idea en nosotros y ya no la podemos deshacer, no la podemos desechar, porque como les digo, de una forma positiva estamos contaminados por este conocimiento. No se te pide que tomes decisiones descabelladas, aunque tal vez pienses que eso es lo que se te está pidiendo. Sin embargo, creer que es a ti a quien le corresponde decidir lo que son las creaciones de Dios no puede sino ser una locura.
El Espíritu Santo percibe el conflicto exactamente como es. Por consiguiente, su segunda lección reza así: para tener paz, enseña paz, para así aprender lo que es. ¿Sí? Entonces ahí subrayen esta segunda lección. ¿Sí? La primera lección es, si lo quieres todo, pues entonces lo tienes que dar todo a todos. ¿Sí? Y su segunda lección es, para tener paz, enseña paz, para así aprender lo que es. Este es todavía un paso preliminar, puesto que aún no has equiparado tener con ser. No obstante, un paso más avanzado que el primero, que en realidad no es sino el comienzo del proceso de inversión del pensamiento. El segundo paso es una afirmación categórica de lo que deseas. Es pues un paso encaminado a liberarte del conflicto, ya que significa que se han considerado las alternativas y se ha elegido la más deseable. Con todo, la expresión más deseable aún implica que lo deseable tiene diferentes grados. Por lo tanto, aunque este paso es esencial para poder tomar la decisión fundamental, no es obviamente el último. No se ha aceptado todavía la falta de grados de dificultad en los milagros, porque nada que se desee completamente puede ser difícil. ¿Sí? Entonces también esta parte es importante, ¿sí? Digo, todo es importante, pero digo, les voy subrayando ahí partes que son esenciales, ¿sí? No se ha aceptado todavía la falta de grados de dificultad en los milagros, porque nada que se desee completamente puede ser difícil. Y entonces, cuando nosotros tenemos, como les he comentado, cuando tenemos esa fe ciega en el Espíritu Santo, de que todo, absolutamente todo, va a ser dado, todo va a ser resuelto y lo soltamos, ¿sí? Entonces, esto y a través de la práctica comienza a perder esa idea de esos grados de dificultad. Y cada vez se experimenta más y mejor y con mayor facilidad. Entonces, a esto es a lo que el Espíritu Santo nos está prácticamente invitando aquí. Desear completamente es crear, y crear no puede ser difícil si se tiene en cuenta que Dios mismo te creó para que fueses un creador. Y entonces también esto es de suma importancia. Desear completamente es crear. En la Vía del Corazón, pues nosotros allí hemos visto precisamente un apartado, ¿sí? Acerca del deseo, ¿sí? Entonces, ¿cuál es tu verdadero deseo? ¿Sí? ¿Por qué desear? Es importante desear, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, aquí en este párrafo nos lo puntualizan perfectamente. Desear completamente es crear. Y crear no puede ser difícil si se tiene en cuenta que Dios mismo te creó para que fueses un creador. Y nos creó para ser creadores, no para ser personas con una percepción. Nosotros nos hemos perdido, pero si por mucho y por mucho tiempo nos hemos perdido tratando de percibir y entenderlo absolutamente todo. Y entonces nos encontramos como Alicia en el País de las Maravillas, tratando de ver qué es lo que hay ahí, el señor conejo, el reloj, el árbol que habla, todo, o sea, toda una fantasía. Y nosotros entonces estamos percibiendo. Nos generamos dificultades y seguimos percibiendo. Nos creamos enfermedades, ¿sí? Nos creamos todo un cuento, ¿sí? A través precisamente de la percepción. Todos percibimos de una forma completamente distinta, diferente, pero todo lo que enseña el Espíritu Santo es exactamente lo mismo, porque enseña desde la verdad. Y lo que es verdad no puede cambiar, ¿sí? Es inmutable, la verdad es inmutable, pero no así las percepciones. Ahorita puedo estar pensando algo acerca de alguien o de algo también y luego al siguiente instante cambiar. Entonces vamos fluctuando de un concepto hacia otro, ¿sí?
Y entonces, pues básicamente aquí lo único que se está haciendo, pues es precisamente eh, llenarnos la cabeza, pues simplemente como de todo este humo. Muy bien. El segundo paso, por lo tanto, es todavía, déjenme les, dice, el segundo paso, por lo tanto, es todavía perceptivo. Si bien es un paso gigantesco hacia la percepción unificada, que refleja el conocimiento de Dios. Al dar este paso y conseguir en esa dirección, estarás avanzando hacia el centro de tu sistema de pensamiento, donde tendrá lugar el cambio fundamental. En el segundo paso, el progreso es intermitente, pero el segundo paso es más fácil que el primero, porque el que porque es el que le sigue. Darse cuenta de que este paso no puede sino seguir al primero es señal de una creciente conciencia de que el Espíritu Santo te guiará en tu camino. Bien, y ahora tenemos el apartado C, ¿sí? Dice, mantente alerta solo en favor de Dios y de su reino. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Algo que no haya quedado claro o algo que quieran clarificar un poco más? ¿Cómo vamos? Para mí quedó claro. Ok, Está muy bien. bien. Entonces, vamos bien. Mantente alerta solo en favor de Dios y de su reino. Hemos dicho anteriormente que el Espíritu Santo evalúa y tiene que hacerlo. El Espíritu Santo separa lo verdadero de lo falso en tu mente y te enseña a juzgar cada pensamiento que dejas que se adentre en ella a la luz de lo que Dios puso allí. El Espíritu Santo, con vistas a reforzar el reino en ti, conserva lo que está de acuerdo con esa luz y acepta y purifica lo que acepta y purifica lo que está parcialmente de acuerdo con el reino, mas lo que está en completo desacuerdo lo rechaza juzgando contra ello. ¿Sí? Porque recordemos que el Espíritu Santo es el que conserva su mentalidad recta y que puede precisamente juzgar. Juzgar para enseñarnos a través precisamente de nuestras experiencias. Y Él va a emitir precisamente como un juicio para decirnos y hacernos saber a nosotros si estamos en el camino correcto o simplemente no lo estamos. Para eso es para lo único que el Espíritu Santo emite sus juicios. Así es como Él mantiene la perfecta consistencia del reino y su perfecta unificación. Recuerda, no obstante, que lo que el Espíritu Santo rechaza, el ego lo acepta. ¿Sí? Entonces es como, pues ya, es como, esto es lo que te sobra y el ego dice, bueno, yo me quedo con las sobras. Ello se debe a que ambos están en completo desacuerdo en relación con todo. Dado que están en completo desacuerdo con respecto a lo que tú eres, están en perfecto desacuerdo con respecto a lo que tú eres. Las creencias del ego en torno a esta cuestión tan fundamental varían considerablemente. Y esta es la razón de que Él suscite diferentes estados de ánimo. El Espíritu Santo nunca varía en este punto y por lo tanto el único estado de ánimo que genera es uno de dicha. Él protege dicho estado rechazando todo lo que no lo fomenta y así solo Él puede mantenerte en un estado de perfecta dicha. El Espíritu Santo no te enseña a juzgar a otros porque no quiere que enseñes nada que sea erróneo y que de este modo tú mismo lo aprendas. Y entonces, este, este punto también es muy importante. El Espíritu Santo no te enseña a juzgar a otros, ¿sí? Porque en primera instancia nosotros deberíamos de aprender primeramente lo que es la mentalidad recta, deberíamos de tener la mentalidad recta que tiene el Espíritu Santo. Sin embargo, pues aún estamos en pañales, ¿sí? Estamos apenas aprendiendo lo que el Espíritu Santo nos quiere enseñar. Y comenzar a juzgar,
o como siempre lo hemos hecho, entonces esto simplemente nos va a llevar a vivir en el error, ¿sí? Y una vez que cometamos pues este error, al practicarlo, vamos a comenzar a vivir de tal forma que entonces, digo, en esto ya tenemos una maestría. Y entonces lo vamos a aprender porque lo estamos enseñando. Y a su vez lo vamos a heredar. Y lo heredamos como algo completamente normal, ¿sí? El juicio es como parte de nosotros, esta parte inherente. Esa parte, por ejemplo, que ya por el simple hecho de ser un ser humano, pues entonces todos pensamos que tienes como ese derecho a juzgar. ¿Sí? Entonces, nosotros emitimos juicios en base a lo que nosotros conocemos, pensando que lo que nosotros somos o conocemos nos hace ser mejores, precisamente lo hacemos a través de los juicios. Entonces, lo único que me quiero a través del juicio es separar de los demás, ser especial, ser y tener un reconocimiento de mucha gente de este especialismo. ¿Sí? Entonces, pues al final de cuentas, no es el sistema de pensamiento que enseña el Espíritu Santo. No sería consistente si te permitiera reforzar lo que debes aprender a evitar. En la mente del pensador, por lo tanto, el Espíritu Santo es enjuiciador, pero solo a fin de unificar la mente de modo que pueda percibir sin emitir juicios. Entonces, a través de los juicios del Espíritu Santo, lo único que está tratando de hacer a través de esos juicios es de enseñarnos a unificar nuestra propia mente, ¿sí? Para entonces que nosotros podamos percibir sin juicio alguno. Fíjense por eso es la inversión del pensamiento, ¿sí? Entonces, para esto es para lo que el Espíritu Santo entonces comienza a enjuiciar y comienza a enseñarnos a través de ese juicio. Y entonces aquí nos dice, pues prácticamente esto está bien, esto debe de desaparecer, esto simplemente lo debes de desechar, esto te puede servir, ¿sí? Y vas por buen camino, vas por mal camino, entonces es nuestro guía por excelencia. Esto le permite a la mente enseñar sin emitir juicios y por consiguiente aprender a estar libre de ellos. Esta rectificación es necesaria solo en tu mente, a fin de que dejes de proyectar en lugar de extender. Dios mismo ha establecido lo que puedes extender con perfecta seguridad. Perdón. Por lo tanto, la tercera lección del Espíritu Santo reza así: mantente alerta solo en favor de Dios y de su reino. Este es uno de los pasos más importantes para que se produzca un cambio fundamental. No obstante, todavía contiene un aspecto del proceso de inversión del pensamiento, ya que implica que hay algo contra lo que debes mantenerte alerta. Este paso representa un gran avance con respecto a la primera lección, que es meramente el principio del proceso de inversión de pensamiento, y también con respecto a la segunda, que es esencialmente la identificación de lo que es más deseable. Este paso, que es la conclusión lógica del segundo, tal como el segundo lo es del primero, subraya la dicotomía que existe entre lo deseable y lo indeseable. Por lo tanto, hace que la elección final sea inevitable. ¿Sí? Entonces, este último paso precisamente hace que, como nos dice aquí, que es tomar una decisión en favor de Dios, pues esto sea inevitable. Mantente alerta solo en favor de Dios y de su reino. Bien, pero pues nosotros estamos alerta absolutamente de todo y de todos. ¿Sí? A veces nosotros, como les vuelvo a repetir, nos sentimos tan especial o que somos tan especiales que pensamos, por ejemplo, que estamos o que podemos estar más cerca de Dios unos que otros. Y eso simplemente evoca a una separación, evoca a un juicio.
En realidad, yo no soy quien para entonces determinar esto. Yo no puedo decir precisamente quién está más cerca o quién está más alejado. Simplemente creer en lo que el Espíritu Santo me está diciendo y no solamente creerlo, sino experimentarlo hasta que nosotros, como les he repetido, tengamos precisamente esta maestría de saber identificar a través de la voz que habla por Dios, entonces saber identificar el rumbo, el camino, pero principalmente dejarme guiar, no poner resistencia alguna, ¿sí? Entonces aquí necesitamos nosotros precisamente como de humildad, pero hacer nuestro ego humilde, que es el ego precisamente lo que mayormente necesita, el reconocimiento, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, que estamos tratando de decidir, por ejemplo, a través de esta lección, que es de lo que más hemos hablado, estamos precisamente tratando de decidir si seguir el rumbo que me está marcando el Espíritu Santo o definitivamente abandonar este camino y entonces volver al camino o a la guía que proviene única y exclusivamente del ego. Y entonces nos comentaba precisamente el texto acerca del posible conflicto que nosotros íbamos a sufrir al entonces nosotros tomar la decisión de seguir la voz que habla por Dios, la voz del Espíritu Santo. Entonces, como no sabemos todavía distinguir cuándo es una y cuándo es la otra, pues entonces podemos entrar en conflicto, puesto que nosotros tenemos un sistema de pensamiento eh, muy muy arraigado de nuestro ego, de nuestras creencias, de lo que se nos ha heredado. Y entonces nosotros pensamos que eso es lo que nosotros deberíamos de seguir. Y el Espíritu Santo nos está mostrando entonces un camino completamente en oposición. Y aquí es donde surge precisamente este conflicto. Muy bien. Preguntas, dudas, comentarios. Nada. Bien. Mientras que el primer paso parece agudizar el conflicto y el segundo puede hasta cierto punto aún entrañar conflicto, el tercer paso requiere un constante estado de alerta contra el conflicto. Ya he dicho que puedes estar tan alerta contra el ego como a su favor. La última lección enseña solo lo que puedes, sino la última lección enseña no solo que puedes, sino que tienes que estar alerta. No se ocupa de la cuestión, no se ocupa de la cuestión de los grados de dificultad, sino del hecho de que tu primera prioridad debe ser mantenerte alerta. Esta lección es inequívoca, pues enseña que nunca se debe hacer excepciones, aunque no niega que la tentación de hacerlas se presentará. ¿Sí? Entonces siempre digo, siempre que estamos practicando algo sobre la espiritualidad, algo sobre el autoconocimiento, siempre sí o sí hay tentaciones. ¿Sí? Entonces, estas tentaciones pues se van a presentar, o si no es que ya se presentaron, y aquí entonces necesitamos que estar completamente alerta. Por eso es este apartado. Dice, aquí pues es donde se te pide que a pesar del caos seas consistente, mas la conciencia y el caos no pueden coexistir por mucho tiempo, puesto que se excluyen mutuamente. No obstante, mientras tengas que estar alerta contra algo, no estarás reconociendo esta mutua exclusión y seguirás creyendo que puedes elegir la consistencia o el caos. Al enseñarte cuál debes elegir, el Espíritu Santo acabará por enseñarte que no tienes que elegir en absoluto. Esto finalmente liberará a tu mente de tener que elegir y la encaminará hacia la creación hacia la creación dentro del reino. Elegir a través del Espíritu Santo te conducirá al reino. Creas mediante tu verdadero ser.
pero tienes que aprender a recordar lo que eres. La forma de recordarlo es inherente al tercer paso, que conecta las lecciones implícitas en los otros dos y va más allá de ellos, hacia una verdadera integración. Si permites que en tu mente haya tan solo lo que Dios puso en ella, la estarás reconociendo tal como Dios la creó. Por lo tanto, la estarás aceptando tal como es. Puesto que tu mente es íntegra, estarás enseñando paz porque creerás en ella. Dios será, de todos modos, el que dará el paso final por ti. Pero cuando llegues al tercer paso, el Espíritu Santo ya te habrá preparado para Dios. Te está preparando para la conversión. Te está preparando para la conversión de tener a ser en virtud de la naturaleza misma, de los pasos que tienes que dar con él. Aprendes primero aprendes primero que tener se basa en dar, y que era lo que comentábamos. Aprendes primero que tener se basa en dar y no en obtener. Luego aprendes lo que enseñas y que quieres aprender a estar en paz. Esta es la condición necesaria para poder identificarte con el reino, puesto que es la condición del reino. Has creído estar fuera del reino y como consecuencia de ello te has excluido a ti mismo de él en tu pensamiento. Es esencial, por lo tanto, enseñarte que no puedes sino estar incluido en el reino y que lo único que debes excluir es la creencia de que no estás incluido en él. ¿Sí? Entonces, esa es una creencia que, pues que de alguna forma eh, seguimos creyendo internamente, seguimos albergando esta idea, ¿sí? De que nosotros estamos, pues prácticamente excluidos del reino de la divinidad, del reino de los cielos. ¿Sí? Entonces, esto es lo que nosotros debemos de aprender, eso es lo que nosotros debemos, pues prácticamente de negar, que es la creencia de no estar incluidos en este reino. Luego, tenemos que pensar también de que absolutamente todos, sin excepción, estamos incluidos. Los que nosotros a través de nuestro juicio consideramos buenos, consideramos malos, ¿sí? Todo, todo esto simplemente pasa a un segundo, tercer, cuarto, quinto término. Entonces, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo es el que precisamente mantiene o se mantiene en vigilia para mantener el orden y la unidad en ese reino de los cielos. Y entonces nosotros estamos a través de una idea, ante una idea de separación, entonces nosotros nos percibimos separados y excluidos además. Nosotros, de alguna forma, pensamos, como les decía también anteriormente, que a las personas que les va mejor, ¿sí? Pensamos que Dios los escucha más. Y a veces simplemente no es verdad esto, ¿sí? Entonces traerán precisamente algún tipo de información que puedan entender y que puedan avanzar precisamente en esta tercera dimensión más rápido que otras personas. Pero esto no significa que estén más atentos al llamado de Dios, ¿sí? En lo absoluto. Sin embargo, el llamado de Dios es que nosotros hagamos precisamente tesoros donde verdaderamente estos valen, ¿sí? No donde la polilla corroe. Entonces, estamos en el camino. Perdón, esto no significa tampoco que nosotros debamos de vivir en la pobreza, en la carencia, ni mucho menos, ¿sí? Se trata de encontrar precisamente el justo equilibrio en todo lo que nosotros practicamos, en todo lo que nosotros tenemos, de darle un sentido, primordialmente un sentido que nos oriente y nos lleve y nos acerque un poco más a la unidad, a la unicidad, a Dios. Nosotros podemos convertir este plano definitivamente en un cielo o en un infierno.
Todo depende de nosotros mismos. Y claramente podemos hacer esto para nosotros y tanto para los que nos rodean también. ¿Sí? Entonces a veces nosotros tomamos decisiones y comenzamos a enseñar, ¿sí? De acuerdo a lo que estamos aquí estudiando, que nos dice, bueno, pues depende de lo que enseñas, eso es lo que vas a aprender. Entonces, en este momento, ¿cuál es nuestra enseñanza? ¿Cuál es nuestro diezmo? ¿Qué es lo que le estamos dando al mundo en sí? ¿Qué le estamos enseñando? ¿Le estamos enseñando lecciones de miedo? ¿Le estamos enseñando lecciones de separación? ¿Le estamos enseñando lecciones de juicio? ¿Le estamos enseñando qué? ¿Sí? Porque entonces eso es lo que esencialmente nosotros estamos también aprendiendo. El tercer paso, por consiguiente, es un paso de protección para tu mente, pues te permite identificarte solo con el centro donde Dios erigió el altar a sí mismo. Los altares son creencias, ¿sí? Los altares son creencias, pero Dios y sus creaciones están más allá de toda creencia, ya que están más allá de cualquier duda. La voz que habla en favor de Dios lo hace únicamente en nombre de las creencias que están más allá de toda duda, lo cual te prepara para llegar a estar libre de dudas. Entonces, nuevamente, es fe y certeza, fe y certeza. Mientras tu creencia en Dios y su reino se vea asaltada por cualquier duda, lo que Él ha logrado perfectamente no será evidente para ti. Por eso es por lo que debes mantenerte alerta a favor de Dios. El ego habla contra su creación y por lo tanto engendra dudas. No podrás ir más allá de las creencias hasta que no creas plenamente. Enseñar a toda afiliación sin hacer excepciones demuestra que percibe su plenitud y que has aprendido que es una. Ahora tienes que estar alerta para mantener su unicidad en tu mente, porque si dejas que te asalte la duda, perderás la conciencia de su plenitud y serás incapaz de enseñarla. La plenitud del reino no depende perdón, la plenitud de tu reino no depende de tu percepción, pero tu conciencia de su plenitud sí. Solo tu conciencia necesita protección, puesto que el estado de ser no puede ser atacado. No obstante, no podrás experimentar una auténtica sensación de que existes mientras sigas teniendo dudas con respecto a lo que eres. Por eso es por lo que es esencial que te mantengas alerta. No permitas que entre en tu mente ninguna duda acerca de tu existencia, o de lo contrario no podrás saber con certeza lo que eres. La certeza es el regalo que Dios te hace. La verdad no requiere vigilancia, pero las ilusiones sí. Entonces, nosotros podemos mantenernos en esta práctica y se nos pide precisamente esta vigilancia sobre nuestras ilusiones. Dado que, dado que si nosotros entramos en esta práctica con dudas y a medida que vamos practicando, entonces nos mantenemos precisamente con estas dudas, es porque estamos nosotros atendiendo mayormente a las ilusiones. Y el ego tiene sus artimañas. El ego se va metiendo muy sutilmente, aún a pesar, por ejemplo, de nuestras prácticas, de lo que nosotros comenzamos a creer o en lo que comenzamos también a enseñar a través de nuestra práctica, ¿sí? Y bueno, el ego se puede inmiscuir en todo esto. Y como comentamos la vez anterior, el ego puede tomar cualquier forma y hacernos pensar precisamente que nosotros ya estamos en el camino correcto y de repente dar un girón y estar juzgando al siguiente instante. Entonces,
Cosa que de repente, y no sé si a ustedes en alguna ocasión practicando el curso de milagros les ha pasado, de repente se nos viene la idea de yo no sé qué estoy haciendo en este curso no es para mí, este curso me está alejando más de mis creencias, bien sean educativas, religiosas o de cualquier índole, ¿sí? Pero me está alejando mucho más de ello, ¿sí? Y entonces hace que mi mente entre en conflicto y que quiera desistir de este tipo de práctica. Entonces hay personas, por ejemplo, que van, vienen, se salen, entran, que son muy inconsistentes en este tipo de práctica. Entonces, allí es precisamente donde nosotros tenemos que vigilar, porque nosotros no propiamente, si estamos en esta, siendo tan intermitentes, no estamos atendiendo precisamente algo que nos va a favorecer en nuestra fe, en nuestra práctica, en la certeza, ¿sí? O en la unión, sino que estamos brincando de un sistema de pensamiento, ¿sí? De un lado para el otro. Y eso simplemente lo único que va a causar es conflicto, confusión, ¿sí? Entonces estamos practicando, tenemos una práctica a medias, y si nosotros tenemos una práctica a medias, pues entonces vamos viendo todo lo que está a medias en nuestra vida, porque eso simplemente va a ser como un reflejo de lo que yo no practico correctamente o de lo que yo no hago correctamente, ¿sí? Entonces, por eso nos tenemos que mantener en esta constante vigilia acerca de nuestras ilusiones, acerca de nuestros pensamientos. ¿Qué es lo que más nos dan? ¿Sí? ¿Qué es lo que más nos da nuestro pensamiento? Nos da duda, nos da miedo, nos da temor. Entonces, precisamente de esto es de lo que nosotros tenemos que estar atentos para vigilar, porque entonces aquí es ya donde el ego ha metido sus narices y entonces ya está generando precisamente como una duda en mí. Y la principal duda es si esto me lleva precisamente o estoy en el camino correcto eh, en, en conseguir precisamente la experiencia con Dios, en conseguir precisamente la experiencia de los milagros, en conseguir pues simplemente la paz, ¿sí? Ya no vayamos tan lejos. Entonces, como les digo, por eso nos debemos de mantener, pues precisamente pero muy alertas, porque el sistema del pensamiento del ego, digo, entra con tanta sutileza que no vamos a saber cuándo ya estamos inmiscuidos totalmente con el ego y nosotros pensando que estamos en el camino correcto. La verdad está exenta de ilusiones y por lo tanto mora dentro del reino. Todo lo que está fuera del reino es ilusorio. Cuando desechaste la verdad, te percibiste a ti mismo como desprovisto de ella. Al concebir otro reino al que atribuiste valor, no mantuviste en tu mente solo el reino de Dios, y de esta manera excluiste parte de tu mente de él. Lo que inventaste ha aprisionado tu voluntad y ha hecho enfermar a tu mente, que ahora tiene que ser sanada. Mantenerse alerta contra esta enfermedad es la manera de sanarla. Una vez que tu mente haya sanado, irradiará salud y de este modo enseñará lo que es la curación. Esto te consagrará como un maestro que enseña lo mismo que yo. Yo tuve que mantenerme tan alerta como tú, ¿sí? Yo tuve que mantenerme tan alerta como tú tienes que hacerlo ahora. Y aquellos que eligen enseñar lo mismo tienen que estar de acuerdo con respecto a lo que creen. El tercer paso, por lo tanto, es una afirmación de lo que quieres creer y requiere que estés dispuesto a abandonar todo lo demás. Si sigues al Espíritu Santo, Él te capacitará para que des este paso. Tu vigilancia es señal de que quieres que Él te guíe. La vigilancia requiere esfuerzo, pero solo hasta que aprendas que el esfuerzo en sí es innecesario. Has realizado enormes esfuerzos
por conservar lo que inventaste, porque no es verdad. Y entonces nos dice aquí, la vigilancia requiere esfuerzo, pero solo hasta que aprendas que el esfuerzo es en sí innecesario. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos va a dar absolutamente todo, pero nosotros, digo, la mayoría de las veces cuando nosotros estamos en presencia del Espíritu Santo, no necesitamos absolutamente de estos esfuerzos, en lo absoluto. Todo se da de acuerdo a lo que tiene que ser. No hay absolutamente ninguna resistencia. Entonces, sin embargo, en el sistema de pensamiento del ego nos tenemos que esforzar porque el ego nos dice que no hay recompensa sin esfuerzo. Entonces nos tenemos que esforzar y esforzar y esforzar. Entonces nos mantiene pues el ego prácticamente como el burro con la zanahoria, ¿sí? Siempre persiguiendo a la zanahoria y esto pues simplemente se vuelve inalcanzable, se vuelve como una utopía. Entonces el ego prácticamente para alcanzar la paz, para alcanzar el reino de los cielos, tal como él nos lo propone, entonces se vuelve una utopía, algo completamente inalcanzable para el ser humano. Dice, por lo tanto, ahora tienes que canalizar todos tus esfuerzos contra ello. Solo esto puede eliminar la necesidad de tener que esforzarte e invocar al ser que tienes y que eres. Este reconocimiento no requiere ningún esfuerzo por tu parte, puesto que ya es verdad, ni tampoco necesita protección. Descansa en la perfecta seguridad de Dios. Por lo tanto, la inclusión es total y la creación no tiene límites. ¡Tarán! Muy bien. Entonces, con esto prácticamente finalizamos este capítulo número 6, ¿sí? Entonces, aquí este último párrafo pues está profundo, ¿sí? Descansa en la perfecta seguridad de Dios, por lo tanto, la inclusión es total y la creación no tiene límites. Por lo tanto, en otras palabras, indirectamente se nos está diciendo que somos seres ilimitados, ¿sí? Seres ilimitados. Eh, Cuando nosotros aludimos precisamente a lo ilimitado que somos, no sé qué es lo que habita en tu mente. Si es que, por ejemplo, piensas rápidamente en la materia, rápidamente en lo que no tienes, y entonces eso es prácticamente parte de nuestra proyección, lo que existe en nuestra mente, en lo que nosotros creemos, ¿sí? Entonces, ¿o en qué? Nos consideramos entonces seres ilimitados. ¿Qué viene a tu mente? ¿Cuál es tu deseo en este momento? ¿Sí? En este momento, ¿cuál es tu verdadero deseo? Entonces, nosotros necesitamos que reconocer, todo esto no requiere de ningún esfuerzo de nuestra parte. Dice, puesto que ya es verdad, ¿ok? Y tampoco necesita que protegerse la verdad, porque para la verdad no existe el ataque, para Dios no existe el ataque, para el espíritu no existe el ataque. Aquí nosotros nos podemos conflictuar de mil formas, de mil maneras, pensar que la otra persona nos ha hecho o nos ha dicho o lo que sea, ¿sí? Y eso simplemente va a generar una separación, ¿sí? Pero si nosotros precisamente creemos y practicamos lo que el curso de milagros nos está proponiendo, pues entonces ante esta premisa no hay separación, no hay ataque. Mantente alerta, no obstante, ¿sí? Mantente alerta y solamente busca precisamente lo que te acerque más. Busca como guía al portador que habla por Dios mismo. Ese es nuestro verdadero guía. Pues bien, ¿alguna pregunta o duda? No, todo bien, gracias. Muy bien. Todo bien. Ok, bueno, Gracias, todo bien.
Pues entonces, si no hay ninguna otra pregunta, ninguna otra duda, pues muchísimas gracias. Gracias por acompañarme nuevamente este miércoles de Curso de Milagros. Sí, sigan practicando cualquier pregunta que tengan por medio del chat o de un chat o de un mensaje privado, como ustedes gusten. Entonces, estoy atento para resolver cualquier duda, cualquier situación. Bueno, Muchas gracias. Muchas gracias. muy bien. Gracias, buenas noches. Muchas Gracias, gracias y buenas buenas noches. noches. Nos vemos la próxima semana. Bye. Buenas noches.